tenemos que ver los principales temas que importan y para eso se necesita también de una continuidad de autoridades. Bueno, en estos momentos ya tenemos el dato, como ya les venía contando, que el premier Ernesto Álvarez ha renunciado irrevocablemente a su cargo hoy y tuvo este encuentro fugaz de 10 minutos con el nuevo presidente Balcázar en Palacio de Gobierno y no se ha conocido más. En esos instantes ya mantiene una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Vamos a ver qué es lo que se trata en esta reunión al finalizar, qué es lo que dice el presidente de esta institución, porque es importante además conocer esos detalles. Pero bueno, dentro del todo el caos, vamos a ver también esta elección de los nuevos ministros. Vamos a analizar el panorama ahora con Juan Cheput. Él es congresista y también candidato para el próximo Congreso. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Maggie. Su lectura política de lo que viene pasando. Bueno, definitivamente hemos visto ayer un papel infantil en los pleitos que hay entre algunas bancadas que no priorizan al país. También el juego sucio de un partido como APP, que es capaz de votar por cualquiera con tal de alguien que no remueva sus intereses en el gobierno. Mira, alguien me preguntaba qué tipo de intereses. En el Ministerio de Trabajo está el sector, el programa social que antes era a trabajar urbano, que tiene que ver con dar un montón de obra física. Ahí tiene a su candidata a la vicepresidencia. Por otro lado tiene el Ministerio de Salud, tiene el Ministerio de Vivienda, tiene E-Salud. Entonces obviamente no va a haber cambios en esos sectores. Por otro lado el papel de Podemos, que jugando a un racismo a la inversa, lo cual es una perversidad, también señaló desde un principio que iba a votar en contra. Luego la pelea en Twitter entre López Aliaga, o mejor dicho, Renovación Popular y los fujimoristas. La pataleta de los izquierdistas. Nosotros nos vamos, no nos quedamos como si fueran niños, ¿no? Sigrid Bazán. Cuando no tenían en cuenta la responsabilidad de su voto. Claro, eso no se hace. Ver a Rod Lu, que todos ellos nosotros nos vamos, no estamos de acuerdo, pataleando, ¿no? Verdaderamente infantil. Hemos visto, pues, lo que es la decadencia política manifestada en un Congreso que no entiende que primero de que todo están las necesidades del país, ¿no? Hay peligro de que Vladimir Cerrón sea el que esté dándole indicaciones al presidente hoy en funciones, recién electo el señor Balcázar. Hemos visto que le dice, tiene que salir el comandante general de la policía, Óscar Arriola, por ejemplo. Claro, pero está haciendo lo contrario, está pidiendo lo contrario. Lo que hemos tenido cercanía a la izquierda en nuestra juventud sabemos perfectamente de la desinformación que se basa inclusive en los mensajes públicos para hacer lo contrario. Este señor está muy cómodo con el señor Arriola, que nunca ha movido ni un dedo para poder encontrarlo en todo este periodo. Nunca hemos visto de que él, por ejemplo, como el general Angulo, esté a portas de poder detenerlo. Más bien siempre se ha justificado y nunca ha hecho nada por detener a alguien que tenga que ver con un crimen específico, un delito específico, en este caso como el de Vladimir Cerrón. Entonces, cuando él dice que se vaya el señor Arriola es porque está deseando lo contrario, pero quiere pintar, ¿no?, el escenario, quiere dar la idea de que él está en contra de Arriola, ¿no? Entonces, es típico, pues, del comunismo, específicamente de la inteligencia cubana, hacer ese tipo de jugadas. Así que yo a ese señor no le creo nada. Y aún más, si quiere que se manifieste un triunfo verdadero de lo que es la policía en relación a Vladimir Cerrón, pues que lo detengan. Podrían hacerlo, en otras oportunidades han estado a portas. Este señor sigue tuiteando, sigue haciendo lo que se le da la gana, es candidato Sigue dando entrevistas vía Zoom. vía Zoom y no lo pueden capturar. Y el mismo Balcázar lo ha dicho. Y la policía tiene los instrumentos tecnológicos como para hacer un seguimiento inmediato, más aún cuando las entrevistas son de largas horas. Entonces, si no lo hacen es porque no lo quieren capturar, tan simple como eso. Cuando le decía que el mismo señor Balcázar, lo ha dicho hoy presidente de la República, él ha dicho que no descarta reunirse con todos los líderes de los partidos políticos, incluido Vladimir Cerrón, que en estos momentos es sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia. Estamos presenciando una payasada generalizada. Ya basta, ¿no? Que ese señor no empiece con cosas que no sirven absolutamente para nada, como reunirse con todos los líderes políticos. Ya el fujimorismo ha dicho que no va a asistir. Yo creo que ninguna agrupación política debería asistir. ¿Por qué? Porque este señor tiene una agenda acotada. Él no tiene que descubrir absolutamente nada. Él no está acá para cambiar las cosas. ¿No? ¿Pero en 5 meses podría cambiar las reglas? No, pero para eso tienes un Congreso que sí lo tiene que acotar y sobre todo a partir del 12 de abril va a haber un Congreso elegido
que tranquilamente que va a tener más peso político, no jurídico, porque siguen dando leyes los otros, pero sí más peso político que el actual. Entonces, Entonces, ¿no ve peligro que Vladimir Cerrón esté ahí detrás del señor no, Balcázar? yo creo que esas son distracciones y sobre todo, yo no veo en ese señor Balcázar un propósito de ceñirse a lo que debe ceñirse, que es una agenda concreta. Elecciones transparentes, objetivas, correctas, con el presupuesto adecuado y luchar contra la inseguridad ciudadana. Y punto, aún más. Él debería buscar un premier que se presente en una semana al Congreso porque no tiene que dar una sábana, un gran plan, sino simplemente limitarse a cómo van a manejar esos dos puntos y el Congreso le tiene que dar el voto de confianza de inmediato. Cuando nosotros vemos, o al menos yo veo, que quiere hacer una ronda de partidos y salen los líderes políticos como no, por supuesto, en los pasos perdidos, esas son tonterías, Mayra. Él no tiene por qué hacer eso. A él le quedan 5 meses por delante, a partir del 12 de abril hay un Congreso elegido. Él lo que tiene que hacer es ceñirse a una agenda concreta de 2 puntos y no a estar lanzando una... ¿Cuáles son esos 2 puntos? Las elecciones transparentes, objetivas, correctas y dotadas del adecuado presupuesto sin atrasos y por otro lado seguir luchando contra la inseguridad ciudadana teniendo un buen ministro del Interior. Punto. Pero ¿cómo lo van a hacer si Keiko Fujimori, como usted dice, de Fuerza Popular, ha dicho que no va a asistir? Y, digamos, Fuerza Popular es una de las bancadas que tiene mayor presencia en el Congreso, lo mismo Rafael López Aliaga, y no deberían más bien reunirse con él para marcarle los puntos a Él no cumplir. necesita del Congreso ahorita. Desde el Ejecutivo se hacen las dos cosas que te he manifestado, inclusive son poderes autónomos, los que están vinculados al sistema electoral, la OMPE, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones. En estos momentos él no tiene que reunirse con ningún líder político, y si va o no va Keiko Fujimori tampoco importa. Acá hay que decirle a ese señor de que se ciñe esos 2 puntos y punto. Mira, se está reuniendo con Julio Velarde. ¿Qué va a pedirle a Julio Velarde? ¿Reservas? No se la va a dar. ¿Que cambie la política monetaria? Mucho menos. Es simplemente un show. Él no tiene nada que hacer reuniéndose con Julio Velarde. ¿Pero lo puede cambiar? Puede decir, No. muchas gracias, señor Julio El Velarde. Congreso lo ratifica. O sea, él no puede hacer eso sin el Congreso. Entonces, el Congreso es el que ratifica y designa al presidente del BCR a iniciativa del Ejecutivo. O sea, si él le dice chau a Julio Velarde, tendría que tener el aval del Congreso, que obviamente no se lo daría, ¿no? Muy bien, y en ese sentido, ¿cuáles son los principales temas? Estábamos hablando, me dijo, elecciones y la lucha contra la Mira, a criminalidad. mí me preocupa el ¿no? Congreso del futuro. A mí me preocupa que nos estemos distrayendo. El Perú no va a tener futuro si es que sigue esta misma gente en el próximo Congreso. Ese es el problema de fondo. ¿Tú te imaginas lo tóxico que sería el próximo Congreso con gente como José Luna, César Acuña metidos en ese Senado? O el mismo Rafael López Aliaga peleándose. El Perú no tendría futuro. Ese Congreso nacería muerto. Ese Senado que todo el mundo que dice que es muy poderoso, nacería muerto si es que llega gente como la de Podemos, como la de APP, inclusive gente como la de Renovación o el mismo Fujimorismo, que han demostrado ser infantiles en esta etapa. Ellos creen que no van a tener ningún costo, ellos creen que se pueden seguir burlando de la gente, ellos creen que pueden hacer lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque están bien ubicados en las encuestas gracias a la gran cantidad de dinero de la cual gozan, dinero público, pero sin embargo mira cómo se comportan en momentos estelares. Pero hay temas cruciales, señor Cheput. Por ejemplo, el tema de el indulto, la solicitud de indulto de Pedro Castillo que ya se le envió al Balcázar y que esto ya ha sido analizado por constitucionalistas. Pero ¿de qué indulto estamos hablando si él no está preso, él no está condenado? O sea, ¿por qué permitimos que se instale algo que no existe? Pero está la solicitud, por eso le decía. Y además, los constitucionalistas ya han parchado y han dicho, un momentito, para que él tenga acceso, él debe tener una sentencia firme. Es lo que estoy diciendo. Ajá. Y lo otro es el salvoconducto de Betsy Chávez cuando el gobierno peruano, a través de la Cancillería de Hugo de Sela, que dirige, ya sentó posición y ha dicho, nosotros vamos a evaluar, pero primero necesitamos una opinión jurídica de la OEA. Claro, él podría, eso sí, brindarle el salvoconducto. Vamos a ver quién es el canciller. Él también va a tener que sopesar la reacción de la ciudadanía, que es negativa. ¿Se deberían quedar ministros del anterior gabinete en este? Yo creo que el nuevo gabinete, porque tampoco es una ratificación, porque este es un nuevo gobierno. Juramentar. Yo preferiría pensar en quién es el premier.
por ejemplo, mi candidato, si era elegida Mari Carmen Alba, acaba de estar en esta casa, que es Víctor Andrés García Belaúnde. Se requiere alguien que tenga un peso político específico, ¿no? Una persona que genere ante la opinión pública lo que se conoce como gravitas, ¿no? El peso político propio, que no ha tenido Ernesto Álvarez, más bien ha dado risa, y creo que del gabinete la única persona que salvable es el canciller, ¿no? Entonces, vamos a ver qué poder de convocatoria tiene ese señor, a ver a quién le dicen sus aliados que convoque. Porque el fujimorismo no se va a meter como se ha metido en otras ocasiones a buscarle ministros a este presidente. Entonces, el primer paso por el cual lo vamos a evaluar, y ya están pasando las horas, es quién va a ser su premier. Cuando sepamos quién es el premier y a quién convoque, recién ahí vamos a ver si ese señor está en condiciones de garantizar una transición medianamente aceptable. ¿Y si no está? Vamos Si a ver, llegan yo a no puedo esa ser- conclusión. Mira, ¿qué pasaría si en 2 o 3 o 4 días no consigue armar gobierno? Ahí va a asumir su responsabilidad César Acuña y José Luna. La van a tener que asumir así por completo. Y del otro lado, más distantes, pero también irresponsables, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, ¿no? ¿Por qué? Por la forma como se han comportado durante todo este momento, de una manera completamente infantil. Mira, hace pocos días, o hace un par de semanas, conversábamos acá. ¿Cuál es la razón por la cual Gerí hacía lo que se le daba la gana? Porque simple y llanamente el Congreso no lo fiscalizaba. Porque el Congreso era cogobierno. Y en ese cogobierno estaba la señora Keiko Fujimori, estaba Rafael López, estaban todos. Por eso este señor hacía lo que se le da la gana. Esto sucede cuando no hay división de poderes. Esto sucede cuando no hay ni un solo parlamentario con el temperamento suficiente para ir a los pasos perdidos y denunciar al presidente por lo que viene haciendo. ¿Por qué? Porque simplemente el presidente le da su presupuesto, le arroja pues su hospital, su escuelita, su puente, su camino, ¿no? A través del presupuesto, y el que está jugando a la política, el parlamentario se calla. Por eso es que hemos llegado a esta situación, no por las payasadas de Gerí, sino porque se lo han permitido. Le han permitido que chicas del Congreso terminen allá, le han permitido que cosas como el caso como el de Andrea Vidal, que sigue latente, pase piola, por utilizar un término coloquial, le han permitido todo eso, todas estas bancadas, incluyendo a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, que no pueden decir ahorita es cuestión de Luna y de César Acuña. César Acuña tiene embajadores en este gobierno, y los tuvo en el gobierno de Gerí. Ha tenido la hegemonía en proyectos sociales, o el manejo de proyectos sociales, maneja de salud. ¿Hay algún parlamentario que le Se diga? dice que ha habido negociados, ¿no? De ministerios también. Claro, inclusive las visitas del día de hoy ya estamos viendo cómo los mochasueldos están yendo a la oficina de Balcázar, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo. Y lo que a mí me preocupa es que de este porcentaje de 88 personas u 88% de congresistas que van a la reelección, llegue por ejemplo un 20, un 30%. Con eso ya contaminaron, ya ensuciaron, ya mancharon, ya nació muerto el próximo Parlamento, si es que llega gente con las características que hay ahora. Y mire, y si se revisan las hemerotecas, en agosto, perdón, del año 2021, yo decía que este Congreso no era viable, porque habían 54 personas con carpeta fiscal, y lo dije en un discurso en la Avenida de la Peruanidad cuando estamos en contra de Pedro Castillo. Lo dije en agosto del 2021. ¿Y acaso es porque yo soy un sabio o un pitonizo? No, eso está escrito hace años. Sin imperio moral no funciona la democracia. Acá no es cuestión de 7 o 8, 20 presidentes. Es cuestión de un principio moral que no se puede aceptar un sinvergüenza en Palacio de Gobierno. La Sino responsabilidad entonces es de los partidos políticos y de los ciudadanos que no saben de los votar. líderes políticos que están candidateando a la presidencia en general y que tienen bancada en el Parlamento. Ellos en todo ese tiempo han estado coludidos para mantenerse en sus lugares, para gozar del gobierno sin dar la cara, para estar detrás, pero gozando de todo lo que significa el gobierno. Y sobre todo, en el caso específico de Gerí, que es el más reciente, fueron incapaces de fiscalizarlo, a pesar de que sabían la calaña que tenía. Por eso, yo señalo, este es el gobierno de los peores. Es una caquistocracia, ¿por qué? Porque ellos sabían quién era José Gerí, sabían que era una persona con unas costumbres deplorables en lo personal, una persona que había ingresado en el ámbito de la corrupción por lo que había recibido. Había una señora que le dijo, yo le doy 200.000 soles a este sujeto. Es una persona que los propios parlamentarios hablan que le gusta hacer bolsas, y a ese sujeto encumbraron. Y José María Balcázar,
no se desmarca tampoco de los cuestionamientos. Por supuesto, si es una persona, el día de ayer ya se veía desesperado al decano del Colegio de Abogados de Lambayeque diciendo van a elegir un sinvergüenza. Ya no sabía qué hacer el decano. O sea, una persona que abre cuentas al estilo de Dina Boluarte. Abre cuentas personales para que le depositen allí el dinero, en este caso del colegio y en el caso de Dina de la campaña. En el caso del Colegio de Abogados es una persona que no solamente hay que guiarnos por las declaraciones infelices que ha dado, sino también por su comportamiento. Es una persona que cuando fue juez lo expulsaron como juez. Y cuando fue decano del Colegio de Abogados lo votaron de ser decano. Y a esa persona, José Luna, César Acuña y los partidos de izquierda lo encumbran como presidente del Perú. Esa es la responsabilidad de esta gente. Mira lo que le hacen al país. ¿Por qué? Porque quieren seguir manejando de salud, porque quieren seguir manejando el MINSA, porque quieren seguir teniendo a su gente embajadores en España donde tienen sus universidades. O sea, no les importa el Perú. Entonces ahorita hay que acotarnos a fiscalizar a este señor Balcázar. Con el gabinete que el vaya a gabinete elegir. y pensar, ¿Y en cuánto tiempo tiene que él ya elegir de una vez al su premier por lo menos? mira, el tiempo máximo que entre Merino se demoró 48 horas, Sagasti casi 72, que fue también en el límite, y Gerí también algo así. Entonces yo creo que este señor, pongámosle 3 días, desde ayer al día de hoy lleva un día, ¿no? Y creo que mañana debería estar ya señalando quién es su premier, ¿no? Él es el que va a configurar el perfil del futuro gabinete. Pero mi preocupación, te vuelvo a decir, Mayra, está en que ya tenemos que empezar a mirar dos cosas. Este problema no se acaba el 12 de abril como ingenuamente lo está diciendo la población peruana. Hay que decirle a la población peruana, este problema puede continuar si no ejercemos nuestro derecho al voto. Voten por gente correcta, por gente honesta, no voten por estos sinvergüenzas que en estos 5 años han destruido el país. Infórmense. Infórmense. Mira, yo no voy a pedir que voten por alguien en particular, simplemente voten por personas correctas, honestas, vean las trayectorias. Vean las declaraciones juradas, Mira, las hojas de vida. Yo sigo viviendo, bueno, no debería hablar de eso, pero yo salí con menos dinero del Congreso. Y estos sinvergüenzas han decuplicado, o sea, 1000% de incremento patrimonial en el caso de Gerí. O sea, es verdaderamente terrible. Y la otra gran cosa que tenemos que ver es lo que significa como generador de corrupción la Comisión de Presupuesto del Congreso, que merece una reorganización total, porque hay corruptos en el MEF, hay corruptos en el Congreso, corruptos en la administración del Congreso. Por eso ahora los congresistas, los excongresistas se mueren por trabajar en el Congreso, porque hay un Congreso paralelo y se ha convertido en un ejército de lobistas que paran ahí metidos en la Comisión de Presupuesto. O sea, todas esas situaciones nos han llevado a tener el pésimo Congreso que tenemos ahora, ¿no? Ojalá que quienes nos están viendo en esos momentos, que vamos a dar lectura a sus comentarios, puedan tomar conciencia de lo que se viene en estas elecciones del 2026. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mayra.